como es la rehabilitación de la residencia en Arango, cuya gestión corre a cargo de Lera, establecimientos residenciales para ancianos de Asturias. Y para ello tenemos con nosotros a Jesús Suárez Peláez, su director gerente. Jesús Suárez es natural de Nava, licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista universitario en urgencias y emergencias por las universidades de Valladolid y Oviedo. Tras diferentes destinos como médico, en 1989 comienza a trabajar como facultativo en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Villaviciosa. Y en junio de 2012 asume la dirección del ERA, cargo que ostenta en la actualidad. Y bueno, pues tras esta pequeña presentación paso a cederle la palabra, el micrófono, que nos contará. Bueno, buenas tardes a todos. Yo intentaré ser lo más breve posible, por ser el día de la semana que es un lunes a estas horas de la tarde. Simplemente voy a daros una pincelada, ocupándome 2-3 minutos a dar un poquitín de lo que representa el organismo, el ERA, de por qué llegamos a la situación y por qué nos vimos obligados al desalojo de la residencia en Arango y qué es lo que pretendemos hacer con este proyecto que presentamos hace unos días. Hablando un poquitín del ERA para darlo a conocer, yo tengo, en estos 2 minutos también tengo que vender mi libro. Deciros que el ERA, de todos los departamentos de la Administración del Principado, que se ocupa en la atención de personas en situación de dependencia, el ERA, en cuestión de equipamientos, de personal, de presupuesto, etc., es el organismo más importante de todos ellos dedicada a esta labor. El ERA nace como tal en el año 91 por una ley del Principado, la que se llamaba la Ley de Asistencia y Protección del Anciano, que le asigna las primeras dos residencias con las que echa a andar, que son las residencias de Cristo, porque entonces se llamaba la residencia Carmen Polo, en un evidente guiño a alguien que se pretendía hacer, lógicamente, y la residencia de San Lázaro, que era, como sabéis, la antigua Malatería. Nace en el año 91, como se acaba de decir, y en el año 94 es cuando, en realidad, empieza su trayectoria más importante con la publicación de un decreto que complementa la ley esa del año 91, que es un decreto que se llama Decreto de Estructura y Funcionamiento del ERA. A partir de ese año, el crecimiento del ERA, como veis, en el año 94, apenas 20 años, podría decirse, tampoco es un dato que yo haya contrastado, pero así a ojo, parece que es el organismo de la Administración del Principado que tuvo un crecimiento más explosivo en tan poco tiempo. Para que tengáis una idea de la dimensión y la trascendencia y del significado que tiene actualmente el ERA, voy a daros solamente unas cuantas cifras para que veáis primero su trascendencia y, por otra parte, su evolución en estos escasos 20 años. En el año 94, donde decíamos que se había publicado el decreto de estructura del ERA, el presupuesto del organismo era de 7 millones de euros. En la actualidad, el presupuesto del ERA es de 112 millones de euros. Son en 20 años de 7 millones de euros a 112 millones de euros. En personal, en el año 94 tenía concretamente 217 trabajadores y hoy ronda los 1.500 trabajadores. Gastos de personal, en el año 94, 3,5 millones de euros, actualmente 48 millones de euros en gastos de personal. Residencias propias, en el año 94 tenía 9, en la actualidad tenemos 30 residencias. Plazas, en aquel momento, en el 94, rondaban las 1.000, hoy tenemos plazas propias, 3.642 a día de hoy. Residencias concertadas, esas plazas que tenemos contratadas con las entidades privadas, en el año 94 eran 0, no había ningún concierto, y hoy tenemos 2.000 plazas concertadas en residencias privadas.
Gasto en plazas concertadas, lógicamente, al no haber ninguna en el año 94, el gasto era cero, y hoy tenemos un gasto en esas plazas concertadas de 36 millones de euros. Centros de día, en el año 94 no había ninguno, hoy tenemos 15. Plazas en centro de día, cero en el año 94, 516 en la actualidad. Aparte de 225 plazas de apartamentos, etc. Es decir, en el año 94, para como resumen, teníamos unas plazas de 1.000 plazas, y en el año 2013, entre plazas propias y plazas concertadas, tenemos del orden de 6.400 plazas. Esos números, simplemente para que veáis las dos cosas que os decía antes, la trascendencia que tiene el organismo en la sociedad asturiana y su evolución en este corto espacio de tiempo. ¿Por qué nos vimos abocados a la situación que nos trae aquí, que es la rehabilitación de la residencia del Naranco? Cuando os voy a dar unos datos, 4 o 5 datos de los estudios que hicimos del análisis de la estructura de Naranco, simplemente para despejaros si alguno tuviera alguna duda al respecto, porque, como comprenderéis, cuando se toma una decisión de esa trascendencia, sobre todo en poblaciones tan sensibles como es la población de las personas mayores, a estas decisiones siempre se une una batahola de espontáneos, de invitados, etcétera, extraños que tratan de emponzoñar el ambiente, y en esos días recibimos un buen número de críticas, que si el desalojo no estaba suficientemente recomendado, si nos habíamos precipitado, etcétera. Eso salió en la prensa y demás. Bueno, esto nace en diciembre del año 2012, se produce un desprendimiento en uno de los techos de una de las dependencias del centro de día, y procedimos inmediatamente a cerrar esa dependencia, a cerrar el centro de día y a intentar investigar qué había pasado para que ocurriera ese desprendimiento. Hicimos un primer análisis de los forjados del centro de día y el informe de la empresa, que hagamos una empresa externa de análisis de estructuras, y esta empresa nos hace un informe que a mi juicio era demoledor. Y os leo algunos datos para que veáis que no fue ni una decisión caprichosa, ni precipitada, ni injustificada de Lera, ni de la administración o gobierno en su conjunto. En fin, en primer lugar, esa empresa de análisis de estructuras detecta que el forjado no solamente del centro de día, porque una vez que vimos que aparecían esas deficiencias en el forjado del centro de día, hicimos una cata de todos los forjados de la residencia. O sea, no solamente nos fiamos de lo que aparecía en el centro de día, sino que hicimos un análisis de toda la estructura del edificio, fundamentalmente de los forjados, que era donde había nacido el problema. Y el informe de la empresa esta de análisis de estructuras dice que, os lo leo para no olvidarme de algún detalle, que el forjado tiene un canto reducido y carece de capa de compresión. El forjado, todo el forjado de un edificio con esa volumetría tan enorme, la capa de compresión, que es la capa fundamental, la que aporta la consistencia a un forjado, simplemente no es que estuviera deteriorado, sino que no existía, no hay capa de compresión. Las armaduras de positivos, dice el informe, se encuentran con principios de segregación. El forjado no cuenta con armaduras de momentos negativos, es decir, estas armaduras de momentos positivos o negativos es entramado de metal que tienen los forjados, que les dan, aparte de consistencia, le dan cierto grado de flexibilidad. Bueno, pues unos o estaban oxidados u otros simplemente tampoco existían. El hormigón se encuentra absolutamente carbonatado y no protege las armaduras que había, que otras, repito, no había, no las protege de la oxidación. Como consecuencia de esta selección, las armaduras metálicas pierden su función y el aumento de volumen que provoca la oxidación hace que el hormigón se fisure y disgregue. Los recubrimientos de las armaduras son muy finos, es decir, prácticamente las armaduras metálicas estaban al aire. El hormigón no es de gran calidad, presentando una excesiva proporción de árido fino y escasez de cemento. El comportamiento del forjado a la flexión no es adecuado, obteniéndose coeficientes de seguridad inferiores a lo aceptable, siempre por debajo de 1, careciendo totalmente de los niveles de seguridad indicados en las normativas y resultando absolutamente desaconsejable su uso para el fin al que está destinado. Es decir, no hay que olvidar que allí
había personas mayores, no era un almacén de patatas o galles, personas mayores. Entonces el informe dice que para el uso que está concebido el edificio, su uso resulta totalmente desaconsejable. Dice más, en función de los resultados obtenidos, dice el informe, la estructura pudiera haber ya colapsado en esos puntos, ya podía haberse venido abajo. Se recomienda hacer el informe preliminar, y este informe, como os decía antes, es el de centro de día, que después reproducimos a todos los forjados del edificio y ofrece exactamente los mismos resultados en todos los forjados del edificio. Por lo tanto, creo que con este informe, que es palmario, diáfano, elocuente, creo que está más que justificado, fundamentalmente por el uso del edificio, que decidiéramos proceder a su desalojo y la reubicación de los residentes. Cuando nos planteamos el desalojo, nosotros disponíamos de unas plazas, de algunas plazas en Oviedo, a la cual derivar parte de estos residentes que teníamos que desalojar de Naranco. Pero no teníamos, lógicamente, había 150 personas más 24, me parece que eran en el centro de día, no disponíamos de esas plazas vacías en residencias de Oviedo. Por lo tanto, la alternativa que se nos planteó desde el inicio fue aprovechar las plazas vacantes que pudiéramos tener en Oviedo, realojar allí el mayor número de gente posible, y el resto reubicarlos en residencias de otras localidades en las que tuviéramos sitio suficiente para realojarlos. Como era el caso concretamente de la residencia Aurora Álvarez de Gijón, que tenía 2 plantas, porque entonces tenía 2 plantas vacías, y la residencia de Mureda, que habíamos abierto en el mes de abril del año pasado, que la abrimos con una planta, tenía también 2 plantas vacías. Lo que pasa es que la gente, tanto los residentes como los familiares, la mayoría de ellos no querían, con buena lógica, abandonar Oviedo e irse a otras localidades. Entonces, ya que nos teníamos que someter al estrés y al problema de tener que trasladarnos de residencia, decidimos, para que nadie que quisiera quedarse en Oviedo tuviera que abandonar la ciudad, licitar 70 plazas, que eran las que nos faltaban para reubicar a los residentes que no habían tenido sitio en las demás residencias de Oviedo. Después, al final, resultó que una vez licitadas esas 70 plazas, mucha gente, alguna gente decidió irse a Gijón, en fin, cada uno le dimos a escoger la forma de a dónde ir. Pudieron ir a Gijón, pudieron quedarse en Oviedo, los que quisieran una plaza concertada en Oviedo dispusieron de la plaza concertada. Les dimos plena facilidad en el tema del traslado, establecimos unos criterios de prioridad en el mismo para escoger la plaza. En primer lugar, era un componente de antigüedad en el Naranco, el que fuera más antiguo allí tenía una prioridad sobre los demás. También quisimos, con buena lógica, respetar las relaciones personales, tanto de tipo familiar o tipo de amistades consolidadas durante largo tiempo, de tal manera que no se pudieran separar, ya no digo familiares, sino amigos que tuvieran una amistad de largo tiempo gestada o no gestada en la propia residencia. Se establecieron una serie de criterios de prioridad de elección y se inició más o menos hacia el mes de julio el traslado y se terminó el 31 de agosto. Como podéis comprender, lo que decía antes del tema de que en estas situaciones, con cierto componente morboso incluso, pues se une gente, invitados y espontáneos que hablan sobre la operación, y nos encontramos, aparte de la dificultad que ya entraña una operación de este tipo, pues interpretaciones de cada una lo más estrafalaria, lo más pintoresca posible, que si habíamos vendido el terreno para hacer una urbanización de chalés de lujo, si lo habíamos vendido para hotel, y había una que ya era rizar el rizo del esperpento, que habíamos vendido el Naranco en el mismo pack que habíamos vendido la pasión de Santa Teresa, de las dos en uno. Sí, al final, como se ve, o como se vio, todo eso carecía de sentido, y la gente
fundamentalmente la asociación de familiares, lo entendió y están hoy realmente contentos con la gestión y con el modo de desalojo y de ubicación de los residentes. El Naranco, como sabéis, fue un equipamiento que no nació como residencia, sino que nació en el año 61 como un colegio de niños, se llamaba Colegio de Niños del Naranco. Ese Colegio de Niños del Naranco, como digo, se inauguró en el año 61, el 1 de noviembre del 61, y nace del traslado, a su vez, de 196 niños que venían procedentes del hospicio provincial, que como también sabréis, estaba situado en lo que hoy es el Hotel de la Reconquista. En ese año 91 nace, por lo tanto, ese Colegio Provincial de Niños del Naranco y se construye con dinero dado por la antigua Diputación Provincial, puesta la realización de la obra 31 millones de pesetas. La gestión de la residencia, en primera instancia, se concede a la Congregación Salesiana y el primer director es un hombre claramente predestinado por su apellido, porque era un tal Hortensio Monge. Siendo monje, pocas alternativas le quedaban de ser salesiano, ¿no? Para deciros la transferencia que tuvo, o la impresión que tuvieron aquellos niños que venían del hospicio de lo que hoy es el Hotel de la Reconquista, os leo unas declaraciones hechas recientemente, bueno, en la actualidad, no hoy ni ayer, no, después de ello, recordando, cuando tenía 11 años y lo trasladaron desde el hospicio a esta residencia del Naranco, dice lo siguiente: nosotros llegamos, no sé si en el 61 o en el 62, al Colegio del Naranco. Cuando llegamos, ya estaba allí un grupo de los más mayores. Veníamos todos del antiguo hospicio provincial, que hoy es el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Posiblemente fuera en el otoño del 61, después de venir de la residencia veraniega que la Diputación tenía en Antromero, cerca de Candás, donde nos llevaban todos los años 1 o 2 meses a la playa. El colegio de Naranco, era nuevo a estrenar. Nunca habíamos visto semejante lujo. Éramos pobres de solemnidad. Por no tener, casi no teníamos ni la vida. Allí nos dieron de todo, cosas que nunca habíamos visto en la vida: ropa nueva, jabón, peines, pasta de dientes, toallas, pijamas, todo un lujo para nosotros, que veníamos de dormir de a dos en jergones de paja de maíz, y allí eran flex y cada uno con su mesita de noche. Bien, durante el primer año del curso 61 era un régimen de internado, y en el año 61 empieza a impartirse estudios de enseñanza elemental y aparte lo que eran los albores de lo que posteriormente sería la formación profesional, que era una iniciación profesional, y se daban cursos al año siguiente ya de oficiales para obtener el título de oficial en carpintería y mecánica. Ya con el tiempo, en el año 75, como resultado de la Ley General de Educación del año 70, se imparte, aparte de esos cursos de formación profesional, con sus talleres incluidos que tenía el centro, aparte de habitaciones, aulas y demás, tenía talleres para estos estudios profesionales. Se imparte, a partir del año 75, las enseñanzas de lo que se llamaba entonces el famoso bachillerato unificado y polivalente, el BUP, ¿no? En el año 87, como resultado de dos cosas que se juntan al tiempo, que es la mejora de las circunstancias y las condiciones económicas que se había producido desde que se crea en el año 61 hasta el 37, ya las solicitudes de estudios de formación profesional y demás en el régimen de internado, como eran, descienden de manera importante, y aparte el concierto que se había hecho en el año 61, que duraba 25 años entre la Diputación Provincial y los salesianos, no se llega a un acuerdo para la renovación del convenio, y estas dos circunstancias juntas hacen que los salesianos dejen de gestionar la residencia, y en el año 89 se licita la adecuación del edificio como residencia. El proyecto de esta adecuación del antiguo colegio como residencia ascendió a casi 2 millones de euros. Desde entonces
Solamente hubo alguna actuación esporádica, pues actuaciones ante cualquier eventualidad, pero como un parcheo, una hora aquí y otra allá, pues un cambio de ventanas allí o unos baños en otro lado, pero la residencia prácticamente continúa hasta ahora tal y como se había remodelado en ese año que os dije. Entonces, como ahora es ya la parte de más o menos cómo evolucionó, cómo llegamos a esta situación y qué es lo que pretendemos hacer ahora con la residencia de Naranco. Evidentemente, visto el informe de la empresa que encargamos el análisis de la estructura, la primera medida a tomar era el refuerzo integral de todo el edificio. Una vez nos pusimos a diseñar, junto con arquitectos de la Dirección General de Vivienda, la compañera Ana aquí, que presta su ayuda inestimable al asunto, pese a las riñas y demás que me echa, junto con el arquitecto propio de Lera, pues procedimos a diseñar un proyecto de refuerzo de la estructura de Naranco, de lo que es los forjados, fundamentalmente, que era donde estaba el problema. Una vez que avanzamos en la elaboración de ese proyecto, creo que pensamos con buena lógica que al final de la obra, si ejecutábamos solamente ese proyecto, lo que nos íbamos a encontrar era un equipamiento realmente seguro, pero no adecuado a los estándares de calidad que tienen hoy los equipamientos que hacen. El edificio pasaría a ser un edificio seguro, pero con las deficiencias que ofrece un edificio que no nació para ser una residencia de ancianos. Es decir, es un edificio que nunca estuvo adecuado a las exigencias actuales para ese tipo de equipamientos, tanto en materia de seguridad contra incendios, de evacuación, incluso el confort de las propias habitaciones. La mayoría, por poner un ejemplo, sobre el 80 o el 85% de las habitaciones no tienen un baño, en la habitación, por lo cual los residentes pues, tendrían que desplazarse unos cuantos metros a lo largo de alas interminables para ir al servicio. O sea, una serie de deficiencias que si solamente nos limitáramos al refuerzo de la estructura, seguiríamos teniendo, sí, un equipamiento seguro, pero un equipamiento que seguiría siendo obsoleto y no adecuado a lo que hoy rige y se exige, ¿no? Entonces, vimos qué trascendencia económica, porque todo hay que mirarlo bajo el prisma de la economía y tal, fundamentalmente en los tiempos que corren, vimos qué suponía, aparte de ese refuerzo necesario, qué suponía poner a la residencia de Naranco con las mismas exigencias que exigimos hoy a la obra nueva de nuestros equipamientos. Es decir, hacer ya un edificio no solamente seguro desde el punto de vista estructural, sino seguro desde el punto de vista de lo que decía antes, de la evacuación de incendios, etcétera, de aumentar el confort de los residentes, poniendo baños en todas las habitaciones, o a lo sumo compartiendo, como se hace en las residencias nuevas también, dos habitaciones compartiendo baño, etcétera, pero no teniendo una ausencia de baño en la habitación, sino a lo largo al final de un pasillo, ¿no? Aparte, como comprenderéis, el edificio con esa gran volumetría tenía unas deficiencias energéticas terroríficas. Son espacios descomunales de una amplitud y una altura enorme, con lo cual el gasto energético en ese edificio siempre fue importantísimo. Por tanto, la reorganización de espacios y demás también trata de adecuarlo a lo que hoy se exige también en materia de rendimiento energético. Por tanto, no solamente nos vamos a quedar, porque la adecuación, una vez que tenemos que meternos en este fregado, de hacer un refuerzo de este calibre en todo el edificio, lo cual nos obliga a tirar tabiquería, etcétera, falsos techos, demás. Ya que estamos en ello, pues ponemos al Naranco tal y como es una residencia de las más modernas que estamos construyendo en la actualidad. Y eso supone un poquitín más de inversión, no mucho, sino un poquitín más. Entonces merece la pena el esfuerzo y en ese camino vamos.
aparte de mejorar en temas de accesibilidad, de confort, de eficiencia energética, de seguridad, etc., vamos a conseguir un aumento del número de plazas. Tiene en la actualidad el centro 150 plazas y vamos a subir como mínimo, espero que sean unas poquitinas más, hasta 175, y vamos a aumentar, por eso hablaba también del componente de confort, no solamente en la dotación de baños en las habitaciones y demás, sino sí, que se va a aumentar sensiblemente, aparte, por eso hablaba de confort, se va a aumentar sensiblemente el número de habitaciones individuales. La mayoría de las habitaciones del centro actualmente son dobles, como son en la gran mayoría de las residencias, y en ANCO, aparte de ser una residencia que se va a adecuar a los estándares actuales exigibles de calidad, va a ser una de las residencias, o la residencia sin duda, que más habitaciones individuales dispone. Estamos actualmente, ya hemos terminado el proyecto básico de ejecución del equipamiento, se está redactando el proyecto, hemos terminado el proyecto básico, estamos redactando el proyecto de ejecución, que estará terminado un plazo sobre mes y medio de ese orden. Cuando se termine la redacción de ese proyecto de ejecución, se sacará la obra a licitación pública, y nosotros prevemos, y digo prevemos porque, como decía antes, comentaba antes con el secretario general, cuando entramos en un proceso de licitación, nosotros sabemos cuándo empieza el proceso, pero no podemos saber cuándo va a terminar. Precisamente por la situación económica actual, las empresas presentan unas ofertas calificadas de una manera suicidas o un plan kamikaze, ¿no? Lo hablaba también con el secretario general ahora antes de entrar, que hoy hablaba con una empresa que nos está haciendo una obra en una residencia de Castellón, que habían presentado, hoy habían acudido a una de las mesas o a conocer el resultado de una de las mesas de contratación, y decían que ellos habían ofertado con riesgo, es decir, con muchas posibilidades de perder dinero, habían ofertado un 25% a la baja del precio de licitación. Ellos el 25%, pero había empresas que habían presentado ofertas del 42% de la baja del precio de licitación, del 42%. Por experiencia, por haber visitado ya alguna obra anteriormente, como fue la residencia que estamos construyendo en Riaño, en Angreo, en el proceso de licitación llegamos a la octava empresa. De todas las que se presentaron, que fueron del orden de 46, 47, tuvimos que llegar a la octava empresa. Eso significa una dilatación del proceso de adjudicación enorme, porque es presentación de una oferta, reunión de la mesa, calificación de baja temeraria, revisión del informe a la empresa que justifique la baja temeraria, reunión otra vez de la masa de contratación, decidir si justifica o no justifica, comunicar a la empresa, tal. Si no justifica, pasar a la segunda empresa, y el mismo proceso, y así hasta 8. Hasta 8 en el caso del equipamiento de Riaño que os comento. Por eso os digo que cuando se abre un proceso de licitación se sabe cuándo empieza, pero cuando termina no lo podemos prever. Las intenciones, si todo va de una manera medianamente normal, podría ser posible comenzar la obra hacia el mes de noviembre. Pero esa no deja de ser una previsión en función de lo que dure este proceso que os hablaba de licitación. El presupuesto se estima en algo más de 5 millones de euros y el tiempo de ejecución en 26 meses. Yo os tengo aquí unos planos, tengo dos planos, el plan de la residencia tal y como está ahora, por plantas, tal y como va a quedar con el proyecto. Si le queréis echar un vistazo, yo os lo dejo aquí, por si no tenéis media curiosidad en verlo. Si tenéis, yo por mi parte, ya no tengo mucho más que decir. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responder.